Dice, toda crisis de legitimidad es una parte de la crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere que lo revirtamos. Hay un mea culpa importante por parte de la sociedad, doctor, no confía en la justicia hoy. No he escuchado íntegramente el discurso. Este tramo que acaba de leer Fernández Llorente es seguramente la médula de la manifestación. Sí. Fue lo primero que dijo. Lo primero que dijo y lo más importante. El resto son lugares comunes y algunas cosas equívocas. Es decir, la legitimidad de obrar no solamente se logra mediante el voto, en el caso de los poderes políticos, o mediante la designación, en el caso de los jueces, siempre que esa designación, claro, sea conforme a derecho. Él ha dicho, y ha dicho bien en ese aspecto, que los jueces tienen que legitimar en cada acto el ejercicio de su judicatura. Pero los otros poderes de gobierno también tienen que legitimar en cada acto el voto popular que han recibido. No puede haber un presidente de la nación que usurpe las potestades del Congreso de la Nación y que pretenda someter a la justicia, como estamos asistiendo, y creo que eso, más allá de la reflexión inicial que ha hecho el señor presidente de la Corte, debiera plasmarse en acciones concretas. Es decir, no es posible que la Corte Suprema de Justicia esté todavía a la expectativa o viendo cómo se desarrollan los hechos, cuando se advierte persecución inicua hacia un juez de la Nación que no ha hecho sino cumplir con la manda constitucional. Manda que está en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el artículo 3 de la Ley 27, primera ley de organización del Poder Judicial, y que establece asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional. Si un presidente de la Nación, por decreto simple y por decreto de necesidad y urgencia, pretende vaciar las funciones que tiene el Congreso de la Nación, y si arremete cada vez que puede contra los jueces independientes constitucionales, que la Argentina todavía conserva algunos, esto realmente merece que el Poder Judicial y su cabeza se hagan cargo de la preocupación que tenemos todos los argentinos y puedan reponer mediante acciones concretas el imperio de la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, terminar con las ficciones judiciales persecutorias y honrar ese compromiso de que todo derecho o garantía constitucional o convencional reposa en una acción judicial que lo haga efectiva. Y esta es la manda que le está reclamando el pueblo argentino al Poder Judicial de la Nación en una hora crucial en la que, como lo reconoce el propio presidente de la Corte, la credibilidad de la justicia ha perdido enormemente en la población argentina y con razones objetivas esa credibilidad que debe rodear a ese Poder Judicial. Nos vamos en vivo al Palacio de Tribunales, allí está trabajando nuestro compañero Néstor Dib. Néstor, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Después del discurso inaugural, que era esperado evidentemente con mucha expectativa, porque el discurso del doctor Carlos Rosenkrantz era el primero, después de un largo periodo al frente de la Corte del doctor Ricardo Lorenzetti, que ahora se ha transformado en vocal, como ustedes lo han podido ver. La doctora Hayton de Nolasco, que estaba a la derecha precisamente de la silla del doctor Rosenkrantz, es la vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y acá lo que hubo, en realidad, es una enorme cantidad de jueces, como es habitual. Ustedes lo tienen así el doctor Barcesat, que él puede dar fe de esto. En una enorme cantidad de jueces. Bueno, lo que se llama o lo que se denomina comúnmente como la familia judicial, que estuvo en pleno y con muchísima expectativa aguardando lo que iba a decir el doctor Rosenkrantz. Dentro de las presencias de los jueces que estuvieron acá, que hay que decir que la mayor, estaban prácticamente todos los jueces federales, no estuvo Bonadío, por ejemplo, que, bueno, no le llamó la atención a nadie, porque parece que tiene muchísimo trabajo, nosotros no lo hemos visto nunca, en realidad, en el inicio de periodos ordinarias
de la Corte. Sí estaba, por ejemplo, la doctora Arroyo Salgado, que fue buscada por varios periodistas, pero que por el momento no tomó contacto por la prensa, porque como todos ustedes saben, el perito Raffo, que murió, el doctor Raffo, que murió hace muy pocas horas, era perito de parte, precisamente de la doctora Arroyo Salgado. Por lo tanto, evidentemente, acá lo que hay que decir es que en materia de repercusiones hasta ahora se ha escuchado poco y nada. Pero, a ver, acá yo me voy a tratar de acercar, a ver, vamos a escuchar. Mucha atención en la opinión pública y por lo tanto genera expectativas y nos gustaría por lo tanto concluirlo rápidamente. La semana pasada, cuando estuvo en la Cámara de Diputados el doctor Ramos Padilla, desde la oposición aseguraron que tras su posición no quedaban dudas acerca de la vinculación que hay entre los tres poderes sobre el espionaje. ¿Qué piensan ustedes como consejeros? Bueno, yo no he leído todavía detalladamente las declaraciones del juez Ramos Padilla, tampoco estuve en esa reunión, así que no puedo opinar. ¿Cómo escuchó las palabras de Rosenkrantz? Se escuchó una fuerte autocrítica al Poder Judicial, ¿no? Sin duda, me sorprendió gratamente esa autocrítica, ese reconocimiento que hizo el presidente de la Corte de que el Poder Judicial, los jueces, han perdido parte de su legitimidad y de su credibilidad en la sociedad y que es necesario que la recuperen. Eso me pareció muy relevante. Él además no se limitó a ese reconocimiento, sino que propuso acciones y medidas para recuperar esa legitimidad y esa credibilidad que me parecieron acertadas y que deseo fervientemente que todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y de las provincias las tengan presentes y sigan esa suerte de guía que el presidente de la Corte hoy estableció. Muy bien, lo escuchaban ustedes, entonces allí lo tenían a Pablo Tonelli, que se refería a diferentes temas relacionados con por el tema de la actualidad, de actualidad. A ver, bueno, a ver, ya lo hemos perdido, ya se nos fue, Tonelli. Bueno, lo que quería decirles simplemente es que en función de este discurso, que fue, como decía recién, ¿no?, esperado con muchísima expectativa, hay algunas cosas que por allí, un ida y vuelta, ¿no?, que me gustaría tener con ustedes. El doctor Rosenkrantz empezó diciendo en su discurso inaugural que la justicia argentina atravesaba una crisis de legitimidad y hizo mucho hincapié, por lo menos un cuarto de su discurso, hablando de la falta de legitimidad del tema de la justicia. Y obviamente, afirmando que el Poder Judicial fundamentalmente lo que tiene que tener es esto, es legitimidad. Algo de lo cual hasta este momento, por lo menos en los anteriores discursos, nunca se había escuchado que se hubiese encarado precisamente este primer discurso desde esa óptica, desde ese lugar. Bueno, fundamentalmente eso, y lo otro que es para señalar, que dijo que los cambios que deben producirse en el ámbito de la justicia, evidentemente, llevan tiempo, llevan mucho tiempo, y esto también en algún sentido, cuando uno lo escucha y cuando ve las penurias que tiene la gente y que sufre la gente en las puertas de los juzgados, de las fiscalías, reclamando justicia, justicia que nunca llega, los ladrones que entran por una puerta y salen por la otra, cuando el presidente de la Corte dice que es un proceso muy lento y que va a llevar mucho tiempo, bueno, uno no puede menos que sentirse un tanto desesperanzado después del discurso del presidente de la Corte. Lo que pasa es que, a ver si coinciden conmigo, el doctor Barcesá, Darío, Carla, y vos también, Néstor, obviamente, ¿no? Siempre hubo manoseo sobre la Corte cuando comenzó en la década del 90 Carlos Menem a sumar la mayoría automática. La política siempre quiso ingresar por la puerta de tribunales para que se escape la justicia por la ventana porque le convenía. A la política, lamentablemente, más gobierno de este tinte neoliberal, siempre les conviene que la justicia esté de su lado, pero particularmente este gobierno que utiliza la justicia para perseguir adversarios políticos es doblemente grave. Y encima, intentando llevar a juicio político al juez Ramos Padilla, es triplemente grave. Quiere decir que si un juez te investiga y sos gobierno, lo echás. O sea, es de una gravedad institucional enorme. Quien no comprenda esto, por más que Rosenkrantz, recordemos que quiso entrar a la Corte por decreto, recordémoslo también, y él siendo un abogado supuestamente de prestigio, debió haberle dicho al presidente, mire, Mauricio, yo por decreto no.
la Constitución me lo prohíbe. O sea, siempre hubo este manoseo, Eduardo, nos conocemos hace muchos años, siempre se intentó manipular al Poder Judicial, más gobierno de este tinte, ¿no? Es cierto, recordemos que el origen del Poder Judicial no es muy sacral, que digamos, ¿no? En los textos del Federalista, que es padre de la Constitución de Estados Unidos, cuando se habla de este poder, se dice un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para evitar los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir, que nace para preservar el privilegio, ¿no? Nada más. Y no, nada más. Fíjense que el único derecho que en nuestra historia institucional no ha sufrido merma es la propiedad privada, ¿no? La vida, la libertad, la integridad física y psíquica del ser humano han sido tirados por la borda en diversos periodos de nuestra historia. La verdad. Y en general la Administración de Justicia ha convalidado, acompañado y encubierto estas afectaciones a los bienes más preciados. Yo siempre le recuerdo a los alumnos un precedente de cuando el doctor Alfonsín, transición democrática, tiene un apuro financiero y dispone suspender el pago de la devolución de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, año 85. Y bueno, técnicamente estaba muy mal hecho y obviamente lo iban a anular y era correcto. Pero la Cámara Contencioso Administrativo, cuando lo hace, dice, si se afecta a la propiedad privada, la democracia es puramente nominal y desmedrada. Digo, caray, cuando se trataba de la vida, la libertad, la integridad física de los seres humanos, ningún juez dijo que si esto se afectaba, la democracia era nominal y desmedrada. Pero bastó un rasguño, porque se cumplió después con la devolución de los depósitos, para que la Cámara sacara esta quinta esencia ideológica que era absolutamente innecesaria, porque con 3 argumentos técnicos se tiraba abajo, como se tiró abajo el malhadado decreto de Alfonsín. Pero por favor, digamos, salirle por los poros la esencia del Poder Judicial en un fallo como este, que yo comento, me parece que demuestra la preocupación que debemos tener todos aquellos a quienes nos concierne la vida, la integridad, la libertad del ser humano. Ahí estamos realmente con enormes falencias, ¿no? Pero un segundito, Eduardo.